En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama ¿Dónde está tu hermano? Ese es literalmente el título de hoy. ¿Dónde está tu hermano? Porque si usted sabe, como cristianos, nosotros tenemos la responsabilidad de amarnos, de cuidarnos, de guardarnos los unos a los otros y de buscar a las almas perdidas, así como Jesucristo nos dio el ejemplo de buscar a las almas perdidas, de amarnos a nosotros primero. Y entonces, si nosotros nos llamamos cristianos, somos un prototipo de Cristo, somos seguidores de Cristo, y como seguidores de Cristo debemos de cumplir con los mandamientos y con el ejemplo que Dios nos dio. Entonces, para hablar de este tema y reflexionar en ello, vamos a estar primordialmente hablando del caso de Abel y Caín. Pero antes de llegar ahí, quiero que usted abra su Biblia en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 9. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 9. Y la palabra de Dios dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y luego dice en el 9: En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Amén. Es importante que usted tenga ese pensamiento en todo este mensaje, porque vamos a estar hablando, vamos a estar reflexionando sobre eso del amor al prójimo. Y aquí en esta palabra que acabamos de leer es que dice: amémonos, porque Dios nos ha amado, porque Dios es amor, y porque Dios es amor, nosotros también debemos de amar a nuestro prójimo, así como Él nos ha amado a nosotros primero. Ok, ese es en general el tema que vamos a hablar de hoy. Y el título, como ya lo dije, es ¿Dónde está tu hermano? Ahora quiero que vayamos a lo que es la parte donde realmente vamos a estar reflexionando. Y eso es, váyase a Génesis 4. Y vamos a estar leyendo primeramente del versículo 3 al 7, o al 9, más bien dicho, donde habla sobre la historia de Abel y Caín, quienes fueron los hijos de Adán y Eva del principio de los tiempos, la primera pareja que el Dios creó, ¿verdad? Y ahora vamos a leer qué es lo que dice acerca de sus dos hijos. Dice la palabra de Dios en el versículo 3 en adelante. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y descayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído o ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo y esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, en el versículo 8, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Mire, prácticamente en esta historia ya sabemos que llegó un tiempo de una ofrenda, y Caín trajo algo que le desagradó a Dios, y Abel trajo algo que sí le agradó a Dios. Abel le trajo del ganado, de lo más gordo, y Caín le trajo del fruto de la tierra, ¿verdad? Y a Dios no le agradó esa ofrenda. Y a causa de eso, Abel se llenó de ira, de enojo, se puso triste y le dio envidia a ver a su hermano, que la ofrenda de su hermano era mejor. Y entonces llegó a tal punto donde él decidió a matar a su hermano, ¿verdad? Es como cuando uno odia tanto, quiere llegar hasta el último punto de acabar a esa persona por completo. Pero luego mire el versículo 9, que es el énfasis que vamos a estar hablando en este día. Dice: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Cómo le dije yo que comenzaba el título de esta predicación? ¿Dónde está tu hermano?
Dios ya sabía lo que Caín había hecho, ¿verdad? Sin embargo, le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Y yo no sé, ¿y a mí qué me importa? ¿Acaso soy guarda de este? ¿Acaso es mi responsabilidad andar cuidando a Abel? ¿Acaso es mi responsabilidad andando, verdad, detrás de Abel? ¿Acaso? ¿Y a mí qué me importa? Prácticamente ese tipo de actitud tomó Abel. Y esta es una palabra, amados hermanos, que puede aplicar a nuestra vida. Porque Dios, como comenzamos leyendo, Dios es amor. Y nos amó de tal manera que mandó a su Hijo unigénito. Y hemos hablado ya que Dios toma la iniciativa siempre. Porque Él quiere buscar a todo lo que se ha perdido. Y aquí vemos una actitud que muchos de nosotros tomamos hoy en día. Si nosotros realmente amamos a Dios con todo nuestro corazón y amamos a nuestro prójimo como Él demanda de nosotros, vamos a procurar nosotros cuidar de nuestro hermano, cuidar de nuestro prójimo, cuidar. Y cuando decimos cuidar, eso es una palabra que abarca mucho. Pero entre ese cuidar y amar a nuestro prójimo está también el proveerle el evangelio a nuestro prójimo. Porque el evangelio es vida y es paz. El evangelio liberta nuestra cautividad. El evangelio es el camino hacia Jesucristo y Jesucristo es el camino hacia la vida eterna. Entonces, cuando estamos hablando de dónde está tu hermano, esa es una palabra que Dios puede hablar hoy en día a ti y a mí. Si le preguntara a Mayra, ¿dónde está tu mamá? Sonia, ¿dónde está su hijo? Elia, ¿dónde está su esposo? Lidiet, ¿dónde está su papá? ¿Dónde está? Y cuando nos referimos a dónde está, decimos en la casa, allá en el trabajo, está no sé dónde. Pero ¿dónde está espiritualmente ese miembro de la familia a quien tú amas? ¿Dónde está? ¿Le has predicado el evangelio? ¿Le has invitado a la iglesia? ¿Le has impartido palabras? Si te niegan y dicen, no, yo no quiero iglesia, pero has tomado el tiempo y has procurado hablarle de la verdad de la justicia, así como tú y yo hemos sido librados, así como Dios hizo obras maravillosas en nuestra vida, hemos nosotros hecho lo mismo con nuestro hermano, con nuestro primo, con nuestra tía, con nuestra mamá, con nuestro papá. Hemos hecho lo mismo. El Señor, a través de esta palabra, como en el ejemplo de Caín, hoy te pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu prójimo? ¿A dónde está tu tío? ¿A dónde está tu hermano? ¿A dónde está tu hermanita menor? ¿A dónde está? Te está preguntando, ¿a dónde está? Y viene Abel y responde, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿A mí qué me importa? ¿Acaso es mi responsabilidad cuidar de este? Esa es la actitud de Abel, una actitud negativa, una actitud mala, una actitud de desamor. Pero muchas veces nosotros estamos hablando y actuando de la misma manera. Porque no amamos lo suficiente a nuestro prójimo como para que nos importe la salvación de nuestro prójimo. Porque si nos importara realmente, si nos doliera y decimos, así como a veces nos afligimos de ver a alguien enfermo y ahí sí estamos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la enfermedad del alma? ¿Qué pasa con el hecho de que si ellos no conocen a Jesucristo y en el día de mañana fallecen? ¿Qué pasa con su alma? ¿Acaso tú no le amas lo suficiente como para predicarle el evangelio? Muchas veces de nosotros nos entablamos en conversaciones con nuestros hermanos, con nuestros primos, con nuestros padres, hablando de todo, pero nada, nunca la palabra de Dios, lo que realmente va a beneficiar a su alma. Hablaba hace poco con mi madre, a veces nosotros hablamos de cualquier otra cosa, que hablando de cuentas, que hablando de esto, que hablando de chismes, que hablando de no sé qué. Pero no les hablamos de la palabra de Dios. Y si realmente amamos a nuestro hermano, realmente amamos a nuestra hermana, si realmente amamos a nuestros padres, entonces nosotros como cristianos creyentes debemos de llevarles el evangelio, invitarlos a la iglesia, orar por ellos,
darles respuesta y salir a enseñarles que cuando ellos se sientan en problemas hay un Dios que les ama y que les quiere ayudar. Enseñarles que cuando ellos piensan que solo el alcoholismo les va a quitar su dolor del alma, uno puede decirles, ¿sabes el qué? Yo no bebo, yo no hago esto, pero sabes, he encontrado la paz que sobrepasa todas las cuestiones en Jesucristo. No hay necesidad de que tú mates tu cuerpo, que acabes tu hígado. No hay necesidad que tú te estés drogando. No hay necesidad que vayas de mujer en mujer, de hombre en hombre para encontrar el amor. No hay necesidad, déjame, te hablo del verdadero amor, del Dios que te amó de tal manera que dio a su Hijo por ti, por mí. A ese Dios que cuando lo aceptas y lo conoces te das cuenta que realmente es amor. Amén. Entonces el Señor pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y tal vez nosotros hemos pasado la vida ocupados o no nos hemos enfocado, pero la palabra de Dios nos centra para que tengamos eso en nuestra perspectiva. ¿Qué estamos haciendo hoy en día por todos aquellos que se están perdiendo? ¿Estamos yendo un paso más allá por ir a alcanzar a aquellos que realmente todavía no conocen a Dios? ¿Estamos tomando lo que es el paso del evangelismo? ¿Estamos cumpliendo con los mandatos de Dios? ¿Qué estamos haciendo? ¿O se nos va día a día y con solo llegar a la iglesia en los días que tenemos que llegar y ahí nos basta? Estábamos hablando, tenemos que, amados hermanos, reproducirnos. Tenemos que llevar el pan de vida a los hambrientos. Consolar a los que necesitan consolación, ayudar a los enfermos, ayudar de toda índole. El Señor nos ha mandado. Dios, si usted lo ve, Dios nos ha dado un mandamiento. Si usted se va a Marcos 12:30, esto lo hemos leído anteriormente, pero es bueno siempre recordarlo, de los dos grandes mandamientos que Jesucristo mismo nos enseñó y le enseñó a sus discípulos y por ende a todos nosotros. En Marcos 12, versículos 30 al 31, la palabra de Dios dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El Señor nos está diciendo, hay dos grandes mandamientos que resume todo. Amar a Dios primeramente sobre todas las cosas. Y en segundo lugar, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque esto es bueno y agradable delante del Señor. ¿Y qué significa amar a nuestro prójimo? Cuidar de ellos. Abel dijo, ¿qué? ¿Acaso es mi responsabilidad cuidar de este? Él es su propio individuo, que se cuide él mismo. Pero el Señor dice, amar a nuestro prójimo, cuidar a nuestro prójimo, velar por nuestro prójimo. Si aquel se enferma, orar por él. Si aquel se enferma, ayunar por él. Si aquel se enferma, llevarle pan de vida. Llevarle, ¿verdad? Puede usted llevarle pan físico, pero llévele pan de vida también. Porque la obra tiene que ser completa. No solo se trata de hacer obras caritativas solo por el hecho de hacerlas, sino también llevarle la pan de vida. Porque el pan de vida no va a escasear nunca. Eso es la palabra de Dios. Entonces, cuando dice Dios, amar a nuestro prójimo, significa cuidar a nuestro prójimo, velar por nuestro prójimo, ir una extra milla por nuestro prójimo, el querer el bien de nuestro prójimo, el saber que su vida ahorita está, ¿verdad?, en peligro al no conocer al Señor, ver una urgencia que hay, especialmente si hemos visto ciertas cosas en esa persona. Especialmente si vemos que esa persona está de continuo en depresión, especialmente si esa persona vemos que está de continuo en algún vicio, especialmente si vemos que esa persona nunca ha recibido amor, especialmente hay que procurar llevarles ese amor a esas personas porque lo necesitan y porque Dios busca. Dios no se queda, Dios siempre toma un liderazgo. Y quiero enseñarle brevemente un ejemplo, hablando siempre de Caín y de Abel. Recuérdese que cuando Adán y Eva pecaron, Dios tomó la iniciativa de redimirlos.
de perdonarlo, de vestirlo, de quitarle la afrenta. Porque si usted lee en Génesis 3, en versículo 8 y 9, la palabra de Dios dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Cuando ya Eva y Adán habían pecado y se habían escondido y habían descubierto su desnudez, su vergüenza, ellos se escondieron al escuchar por ahí que andaba Dios. Pero el Señor, sabiendo lo que ellos ya habían hecho, Él todavía les dice: ¿dónde estás tú? ¿A dónde estás? El Señor siempre toma la iniciativa de ir y buscarte donde sea que tú estés. Si te descarriaste del camino, el Señor va y te busca porque te ama. Alguien que ama va a ir la extra mía por esa persona. Estábamos hablando recientemente de unos testimonios aquí, no los voy a mencionar en detalle, pero una persona que ama va a ir hasta donde sea a traer a esa persona que ama. ¿Y cuántos de nosotros estamos actuando de esa manera en el ámbito espiritual? Por amor a nuestro prójimo. Irlos a buscar, irlos a sacar en el hoyo en el que se han metido, irlos a sacar de ese lodo cenagoso donde se están hundiendo, irlos a sacar, darles una mano de ayuda y traerlos al camino de la salvación. ¿Cuántos de nosotros? Dios mismo lo hizo. Al Adán y Eva pecar, Él los fue y los llamó. Luego los exhortó, les enseñó la verdad. Pero luego, si usted dice aquí mismo en el 21, en Génesis 3, dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Al Señor darle vestimenta, quitó su vergüenza. ¿Cuántos de nosotros podemos atrevernos a literalmente salir allá afuera completamente desnudos? No, no vamos. Tenemos vergüenza, tenemos temor, tenemos pena, Cuando uno comete un pecado, le entra la vergüenza. Pero el Señor en su grande amor, entra el temor también, pero el Dios en su grande amor nos viste, nos restaura para quitar nuestra vergüenza, para quitar nuestra afrenta, para quitar todo aquello que nos estaba poniendo por los suelos. El Señor siempre busca aquella ovejita que se ha perdido. Y de igual manera, si somos cristianos, debemos de hacer lo mismo. Porque somos colaboradores de Cristo. Porque Él mismo nos mandó, como ya lo leímos ahorita aquí en Marcos 12, 30 al 31, que amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es un mandamiento, es una ordenanza, es algo que Dios está pidiendo de nosotros. ¿Verdad? Y también el Señor pide que hagamos nosotros, amén, que hagamos discípulos y que les prediquemos. Si vámonos a Romanos 10:13, váyase a Romanos 10:13. Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Por lo tanto, el Señor nos manda a irle a predicar la palabra a las personas, porque si ellos no escuchan la palabra de Dios, entonces, ¿cómo van a conocer a Dios? Porque la palabra aquí mismo dice así, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo aquella persona, como tu hermano, como tu pariente, como tu mamá, como tu papá va a escuchar del gran Dios si tú no le hablas? Si tú no le compartes. Porque la fe viene por el oír. Alguien nos dijo, alguien te habló y tú creíste. Alguien le habló y usted creyó. Alguien me habló y yo creí. Fue por el oír. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo por nuestro hermano hoy en día? ¿A dónde está tu hermano? Vuelve a preguntar el tema del día de hoy, ¿verdad? El Señor nos ha mandado a que hagamos discípulos. Y recuérdese que si nosotros estamos desobedeciendo, si desobedecimos a Dios, estamos pecando. A nosotros no amar a nuestro prójimo, estamos pecando. Y cuando uno peca o cuando uno no cumple con un mandamiento, le abre la puerta a que otros pecados entren. Porque, por ejemplo, si yo decido no amar a mi hermano que me ofendió, va a nacer en mí, le abro la puerta al pecado de mi corazón, va a nacer en mí el rencor. Luego posiblemente el odio, la rabia. A tal punto, si yo descuido eso, puede escalar a puntos como Abel y Caín, a llegar hasta querer matar.
Al yo no amar a mi hermano, le abro la puerta al pecado a entrar a mi vida. Si yo no decido amar, y en el amar está el perdón, eso ya lo hemos hablado en el pasado, ¿verdad? Si yo no decido amar a mi hermano, puede haber un pecado que comience. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Caín. Si usted lo vuelve a leer, vámonos a Génesis 4 otra vez. Porque es importante reconocer y ver las señales de las cuestiones, de cómo pasan las cosas. Si usted lee en Génesis 4, versículos 4 y 5, dice la palabra de Dios así. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y le ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Ahora mire, ponga atención al versículo 7, que es muy importante. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Mira, el Señor le dice: oye, Caín, ¿por qué estás así? No te he dicho, si bien hicieres, no serás enaltecido. Si tú haces el bien, vas a ser exaltado. Si tú haces bien, te va a ir bien, porque estás sembrando fruto de bien. Pero luego le dice: si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Entonces el Señor nos da un mandamiento: ama a tu prójimo, cuida de tu prójimo, ama a tu prójimo. Pero si tú no haces eso, entonces el pecado está a la puerta. Porque va a venir desobediencia, va a venir ira, va a venir envidia, va a venir odio, va a venir rencor, va a venir codicia, va a venir todas estas otras cosas al nosotros no amar a nuestro prójimo. Porque si yo amo a mi prójimo, no le voy a tener envidia. Y si viene pensamiento de envidia, lucharé con eso y le diré: en el nombre de Jesús, reprendo este sentimiento, yo no voy a tener envidia. Porque amo a mi prójimo. Entonces, Dios le dijo a Caín: oye, si tú haces el bien, serás enaltecido. Abel hizo el bien, Abel hizo lo que a mí me agrada, porque Abel me trajo de lo mejor, el ganado, me trajo algo, ofrenda, acepta para mí. Pero tú decidiste traerme lo que a ti te plació, lo que te encontraste por ahí. Dijiste: bueno, quizás Abel, a lo mejor Caín dijo: bueno, aquí tengo manzanas, le voy a dar manzanas a Dios, porque quiero. Pero eso no era lo bueno y agradable a Dios. Dios quería un cordero. Así como luego lo instituyó como un mandamiento, que la Pascua era un cordero puro, un cordero sin mancha, un cordero perfecto. Y eso era lo que le agradaba a Dios. Dios no dijo: deme un caballo, o deme una vaca, o deme un perro. Dios no dijo eso, Dios un cordero. Y aquí Caín, ¿qué trajo? Trajo del fruto de la tierra. No era lo que Dios pedía. Y usted dirá: pero ¿y eso dónde lo dice, Lidiet? Si usted lee atentamente la Biblia, usted lo va a deducir allí que el Señor ya había hablado, ya sabía, ya había enseñado a estas personas qué era lo bueno y agradable delante de Dios. Porque le dije: si bien hicieres, no serás enaltecido. Tú sabes qué es el bien, tú sabes qué es el mal, y aún así has decidido hacer lo que no me agrada a mí. Quería su obediencia, porque no es como que se lo iba a comer. Exacto, quería obediencia, quería lo bueno, pero lo que me plazca yo le llevo, lo que me dé la regalada gana yo le doy. Pero esa actitud no es agradable a Dios. Exacto. Pero no es una actitud agradable a Dios. Y por eso el Señor allí menosprecia. Y se enoja y se agarra en contra de su hermano. Y dice: por este, a él sí le agradó, a mí no. Entonces voy a maquinar pensamientos y le voy a matar. Y lo mató. Wow. Y Dios le pregunta: ¿a dónde está tu hermano? ¿A mí qué me importa? Le responde Caín: yo no sé, a mí qué me importa. ¿Acaso soy guarda yo de mi hermano? Y esa es la actitud que muchos de nosotros estamos tomando al no amar a nuestro prójimo. Y el Señor nos ha mandado a amar a nuestro prójimo, como ya lo estamos hablando en este día, amén. Entonces, así como, ¿verdad?, Caín desobedeció y lo llevó a más pecados y a hacer tantas otras cosas,
y a pesar de que Dios le había advertido, él aún así quiso desobedecer, quiso seguir su propio pecado y su pecado se enseñoreó de él, porque ya él ya no tuvo control. Ya cuando tú dejas que tu pecado te domine, tú ya solo vas y ¡pum! Cuando ya, ¿cómo se dice? Cuando menos lo vienes a sentir, ya dijiste la palabrota, ya lastimaste a alguien, ya bofeteaste a alguien, ya hiciste algo, porque dejaste que el impulso de un pecado te dominara. Y cuando ya vienes a ver, ya estás, ya caíste. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que no le demos esa puerta al pecado como Caín en ese sentido lo dio. Ahora, como otro punto, como cristianos, si profesamos amar a Dios, entonces cuidemos de sus ovejas, ¿verdad? Cuidemos, podemos decir, de su prójimo. Váyase una vez más a Juan 21. Váyase a Juan 21, hemos leído esto en el pasado. Lo vuelvo a repetir, Juan 21, versículo vamos a leer del 15 al 17. Si somos cristianos, si somos seguidores de Cristo, entonces nosotros vamos a cuidar de las ovejas del Señor. ¿Y quiénes son las ovejas del Señor? Nuestro prójimo, la creación de nuestro Dios, los hijos, especialmente los hijos de Dios, que también son nuestro prójimo cristiano también. Entonces, en una época, en una segunda vez, Pedro le preguntó, el Señor le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, Señor. Apacienta mis ovejas. Vamos a leerlo. Miren lo que dice aquí. Dice en el versículo 15, 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Cuántos de nosotros le decimos como cristianos, Señor, te amo, papito chulo, precioso, digno, lindo eres? Oh, Padre celestial, te amamos, te amamos. ¿Me amas? Sí, entonces apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Sí, entonces predícale el evangelio a tu hermano. ¿Me amas? Entonces, verá, ora por aquella persona que está pasando un mal momento. ¿Me amas? Apacienta, cuida, asegúrate que mis ovejitas estén bien. Eso está diciendo la palabra de Dios. Entonces, nosotros que a cada ratito andamos con el te amo en la boca para el Señor, veamos que nuestras acciones estén cumpliendo con su mandamiento de amar a nuestro prójimo. Porque Él lo ha pedido de nosotros. Porque Él es amor. Y Él va y da la vida por las ovejas. Como lo vamos a leer ahorita mismo aquí en Juan, váyase a Juan 10. Leamos el 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y efectivamente eso hizo Dios, ¿verdad? Él dio su vida literalmente. Vino desde su trono, vino y se humilló aquí en la tierra para dar su vida por nosotros, por sus ovejas. Pero el Señor no solo da su vida por las ovejas, sino por aquellas que todavía no son sus ovejas. Si usted lee aquí en el 16, mismo aquí en Juan 10, 16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Mire, escuche, también tengo otras ovejas, otro tipo de gente, otro tipo de ovejitas, otro tipo de personas que no son de este redil, que no son de tu familia, que no son de tu agrado, que no son de tu iglesia, pero a ellas debo de ir también a traer, dice la palabra de Dios. Aquellas también debo de ir y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. El Señor te está diciendo, ¿me amas? Entonces apacienta mis ovejas, pero no solo mis ovejas, también aquellas que todavía, especialmente aquellas que todavía no han conocido de Dios. Ama a aquella persona que es bien odiosa porque todavía no ha conocido a Dios. Está bien llena de odio. Pues muestre el amor para que aprenda. Y oirá la voz de Dios. Y la voz de Dios la guiará a la verdad. El Señor dice, me amas, apacienta mis ovejas. Él fue el buen pastor que dio su vida por sus ovejas y por aquellas extrañas que no eran de su redil tampoco.
porque Él así nos amó. ¿Y eso qué significa? Habla de que Él vino a los judíos, pero también a los gentiles que somos nosotros. Él nos ama a todos nosotros, amados hermanos. Como un último punto antes de concluir, váyase a Juan 15, 12 al 13. Juan 15, 12 al 13. La palabra de Dios dice así: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Wow, qué palabra más hermosa y preciosa. Y nosotros los amigos al primer pleito ya vamos, querer no sé qué, que no sé cuándo. Un ratito estamos, nos amamos, somos amigos para siempre. Y el pinky promise, y ya de repente, no te puedo ver, no me digas nada, no me hables. ¿Verdad? Pero el Señor, la palabra de Dios dice así: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y cuando uno dice poner su vida, no significa que literalmente vamos a ir a una cruz, sino que vamos a crucificar nuestro ego, vamos a crucificar nuestro yo, vamos a crucificar todo aquello que impide que le amemos y que le demos gracia, que le demos misericordia, que le tengamos paciencia, que les tengamos amor a pesar de que no se lo merecen. Eso es el dar la vida por nuestros amigos, el dar la vida por nuestro prójimo, el soportarlo todo por amor, para que ellos sean salvos también, así como el Señor lo hizo con nosotros. Nos dio esa vida, nos dio ese perdón, nos dio esa fidelidad enorme y preciosa, que al momento que le fallamos, Él está ahí con su mano extendida para ayudarnos, para buscarnos. ¿Dónde estás tú? Cuando nos vamos a esconder por ahí en nuestro pecadito, ¿dónde estás tú, hija? Yo te amo todavía, ven a mis pies. El Señor, ese es el ejemplo que nos ha dado, y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que dar si nos llamamos cristianos, amados hermanos. Y nos envía como el Padre lo envió. Jesucristo nos envía, váyase aquí mismo Juan 17, en lo que es el versículo 18, donde es una oración que Jesucristo hizo a Dios Padre, y dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así Dios nos ha enviado a nosotros al mundo, a ir a buscar las almas perdidas, a ir a restaurar corazones quebrantados, a ir y darle aliento a aquel que está desanimado, los enfermos que se encuentran hoy en día, a ir y llevarle el evangelio de la paz y de vida para con ellos. Así como Jesucristo fue enviado por el Padre, Jesucristo envía hoy a todo cristiano que ha creído en Él a que haga la obra. Entonces, cuando el Señor pregunte, entonces, ¿a dónde está tu hermano? Usted le contestará: mira, Señor, aquí está, junto a mí, se ha levantado, estaba tirado en el suelo, ahora está de pie, y te doy gloria y honra a ti porque tú me ayudaste y tú hiciste la obra. Ese es el tipo de respuesta que Dios quisiera escuchar de nosotros. Pero si usted todavía no le puede dar esa respuesta, aún hay tiempo. Hoy en adelante haga el cambio y diga: Señor, perdóname, no he estado evangelizando ni siquiera a mi propia familia. Perdóname, no he estado evangelizando ni siquiera a mis propios amigos. Perdóname, no he estado evangelizando ni siquiera a mis coworkers, a mis compañeros de trabajo. Perdóname, no he evangelizado a aquella persona que me conocía aquel día que vi que tenía necesidad. Tú me pusiste en mi corazón, le vi el semblante, lo vi triste y yo tuve el deseo de hablarle y no le hablé, mejor me fui. Perdóname, porque cuando tú me preguntes y me preguntes cuentas de ello, yo te daré cuentas de ello. No seremos como Caín, que a mí qué me importa, no es mi problema. Es la vida de él, la mía es mía, diferente, no me importa. Eso no es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Dios nos ha mandado el amor. Y para culminar este mensaje, vamos a regresar al mismo versículo en el que comenzamos. Primera de Juan 4, 7 al 9. Primera de Juan 4, 7 al 9. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Amados hermanos, amémonos los unos a los otros como Dios nos amó primero, porque eso es lo bueno y agradable a Dios. Amén. Que la paz de Cristo esté con ustedes.